recuerdan, ¿no? Todo este espíritu del anticristo que decía que ya está en operación, ¿no? Este espíritu que niega a Cristo, que se opone a Cristo, pero que no solamente es un espíritu opuesto a Cristo, sino que es un espíritu también que busca tomar el lugar de Cristo, ¿no? Ponerse en un lugar que solo le pertenece a Cristo. Y en el capítulo 4, el apóstol Juan empieza otra vez a hablar y a advertir a la iglesia o a las personas a las cuales él está escribiendo sobre los peligros, otra vez espirituales, ¿no? Los peligros a los que la iglesia desde ese entonces y hasta hoy estamos expuestos al estar en este mundo. Así que bueno, vamos a leer 1 Juan 4, vamos a leer del verso 1 al 3, pero bueno, hoy solamente vamos a desglosar con mayor detalle el verso 1 y con la ayuda del Señor las próximas semanas nos iremos a lo que sigue, pero para que tengamos el contexto y veamos hacia dónde apunta, vamos a leer del verso 1 al verso 3. Y dice así, el apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu, el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Podemos pensar que el apóstol Juan está redundando mucho sobre un tema, ¿no? Esta cuestión del espíritu del anticristo, el espíritu, como en versos adelante dice, el espíritu del error, o este espíritu que trata de meter, o vamos a decirlo así, de meterle el pie en medio de la iglesia, ¿no? Y sembrar falsas doctrinas, y sembrar error, sembrar división, sembrar cosas que definitivamente no vienen del Señor, cosas que afectan de una manera importante, de lo cual está hablando el apóstol Juan, que es la comunión primeramente con el Padre, y que también afecta nuestra comunión, ¿no? Debemos saber, y lo hemos visto en la carta de Juan, lo estuvimos estudiando también en las cartas de Pedro, cómo es evidente que el enemigo busca dividir a la iglesia, busca que no haya un conocimiento pleno de quién es el Señor, que nos centremos en nosotros mismos, y esto que traiga también división y tropiezos en medio de la iglesia. Y por eso hay una advertencia, ¿no?, que leemos en el verso 1, algo importante: ¿cómo probar a los espíritus? Dice el verso 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice: probad a los espíritus. Repito, el apóstol Juan está hablando de un tema pertinente y oportuno para proteger a la iglesia de las doctrinas engañosas, de, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, de estas doctrinas de demonios, ¿no? Estas doctrinas que ni siquiera es que vengan del corazón del hombre o del pensamiento humano, sino sembradas tal cual por el demonio, por el enemigo, ¿no? Entonces hay algo importante, ¿no? Nosotros tenemos que poner a prueba las cosas que escuchamos para poder, como acabamos de decir, para poder ver si esto pasa la prueba, si podemos o debemos descartar algo y poder tener claro si algo es una mentira, que es algo que no viene del Señor, o si pasa esta prueba de acuerdo a ¿qué? De acuerdo finalmente a la palabra de Dios. ¿Qué me puede decir
¿Qué me puede determinar si una cosa, o como dice Juan, si un espíritu es de Dios o no lo es? Finalmente, la palabra del Señor. Entonces empieza diciendo el verso 4: amados. Recuerda, esta carta está escrita para los discípulos del Señor, ¿no? que han sido esparcidos, que están viviendo incluso cosas complicadas, cosas difíciles. Y el apóstol Juan se asegura de que quede bien claro, porque lo repite en diversas ocasiones, que quede bien claro a quién le escribe esta carta. ¿A quién se le escribe? Dice aquí: a los amados, amados, a sus, en otros momentos dice hijitos, a la gente que ha amado. Entonces, con este amor aconseja, instruye y enseña a estas personas a las cuales el apóstol Juan ama, ¿no? A todas las personas que amas, por ejemplo, si amas a tus hijos, ¿no? Procuras su bien y procuras enseñarles y procuras que no tropiecen quizá con las cosas que tú tropezaste, ¿no? Entonces aquí dice amados, ¿no? Llama la atención a los hijos de Dios. ¿A qué? Dice: no creáis a todo espíritu. No creáis a todos los espíritus, ¿no? Es importante que nosotros sepamos que no todas las experiencias, vamos a decir, o vamos a llamarle así, las experiencias espirituales, ¿no? O no todas las personas que vienen con un mensaje supuestamente espiritual, debemos saber que no todas esas personas vienen de Dios. Y tenemos que probarlo. Y tenemos que probar si esto viene del Señor. Hemos puesto aquí el ejemplo, ¿no? Dice, el Señor decía: mis ovejas oyen mi voz y me conocen, ¿no? Si hablo por teléfono, ¿no? Y si me habla mi esposa, no tiene que decirme, oye, soy, y presentarse, ¿no? Oye, buenas tardes, soy tu esposa, ¿no? No tiene que decirme eso. Desde que empieza a hablar, yo conozco su voz, porque llevo hablando por teléfono con mi esposa 20 años, ¿no? Entonces, conozco su voz. Me he acostumbrado a su voz, la conozco y la reconozco cuando me habla. Así es importante que nosotros, como las ovejas del Señor, aprendamos a reconocer si esa voz viene de Dios o si esa voz no viene del Señor. Entonces debemos poner a prueba todas estas, como yo te decía, todas estas experiencias, todos estos mensajes supuestamente espirituales, todas las cosas que podemos ver. Hay alguien que decía, ¿no? Una persona venía y decía haber ido, no me acuerdo a qué dijo, no me acuerdo si dijo que había ido al cielo o había ido al infierno, una de estas cosas, ¿no? Y daba su testimonio, ¿no? De haber ido al cielo o al infierno. Y bueno, hoy la idea no es ponerlo en duda o no. El ejemplo es este, ¿no? Llegaba diciendo: yo subí al tercer cielo. Y una persona, ¿no?, le dijo: pues no te creo, ¿no? ¿Cómo no vas a creer? Estás resistiendo a Dios, estás resistiendo el mensaje. Y le dice esta persona: a ver, yo estoy obligado a creer lo que dice la Biblia, pero no estoy obligado a creerte a ti, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Aunque venga una persona a decirme: yo soy así, ¿no? Todo tiene que pasar y ser un mensaje. No debemos sentirnos culpables de no creer una voz humana. Nosotros, la voz que oímos es la voz de nuestro pastor. Y la única voz que creemos, ¿no? Decía un predicador, ¿no? Cuando alguien lo increpaba y le decía: ¿a poco tú crees que una ballena se comió a Jonás, ¿no? Le decían a este predicador: ¿a poco tú crees que una ballena se comió a Jonás? Y él contestó: si la Biblia dijera que Jonás se comió a la ballena, yo lo creo también, ¿no?
Porque lo que creemos es lo que dice la Biblia. Obviamente estaba llevando esto a un extremo, pero lo que estaba diciendo es: yo creo lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que eso pasó, eso pasó. ¿Pero por qué? Porque está en la Biblia, no porque alguien viene a contarme una bonita historia o a decir: Dios, vengo yo a decirte de parte de Dios. No, no, no. En el Antiguo Testamento podemos ver muchas personas que se levantaban diciendo: Dios dice, ¿no? Dios dice, ¿no? Y la mayoría de los mensajes en el Antiguo Testamento que comienzan diciendo Dios dice, esa voz no venía de Dios, ¿no? Así que es importante que nosotros evaluemos qué es lo que estamos obligados a creer: la palabra del Señor. No estás obligado a creerme a mí, ¿no? Si yo no hablo lo que dice la Biblia, no me tienes por qué creer a mí. Si el que se para aquí enfrente te está hablando lo que está escrito en la Biblia, le creemos, no porque la persona sea confiable, sino creemos finalmente lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Y hay algo importante en esto, ¿no? Esta cuestión: no creáis a todo espíritu, ¿no? Aunque la versión Reina Valera lo traduce así, es una forma correcta, pero esta expresión es mucho más amplio. Cuando dice no creáis a todo espíritu, si nosotros nos ponemos a investigar un poco más como el original de qué quería decir esta expresión, en realidad literalmente cuando dice no creáis a todo espíritu, más bien está diciendo literalmente: deja de creer. Deja de creer en todo espíritu. O sea, era algo que probablemente ya se creía en medio de la iglesia. Por eso Juan le dice: deja de creer. No solo es una advertencia a no vayas a creer esto, sino a tienes que recalcular lo que ya estás creyendo, ¿no? Sino Juan está, vamos a decir, prohibiendo o llamando la atención no a una acción que podía pasar en el futuro, sino a una acción que ya estaba pasando. Muchos dentro de la iglesia ya estaban creyendo a todo espíritu, y eso era algo de alguna manera que en la cultura que estaban viviendo, ¿no?, en este entonces pasaba. Por ejemplo, los griegos les encantaba saber lo que fuera, ¿no? Y había una nueva doctrina, una nueva filosofía, y los griegos iban y escuchaban y les gustaba llenarse de cualquier cosa. A ellos les gustaba, ¿no? Y lo creían incluso, ¿no? Y no tenían mucho conflicto a veces en las cosas que quizá no eran congruentes, pero ellos las creían, ¿no? Estaba, vamos a decir, de moda creer cualquier cosa, ¿no? Entonces la iglesia estaba un poco influida por esto. Entonces por eso Juan les está diciendo: ya deja de creer, ¿no?, en todas estas cosas. Ya deja de creer en estos mensajes de falsos maestros. Ellos no solo, repito, está advirtiendo algo que podía pasar, sino les está diciendo: deja de hacer esto, deja de creer cualquier cosa que te digan, ¿no? Nosotros, la gente de este entonces y nosotros, tenemos que probar a los espíritus, como dice aquí mismo, para ver si son de Dios. Ve por favor a Hechos 17, verso 10. De este verso yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hechos 17, 10. Dice así: ¿ya lo tienes ahí? ¿Sí? Ok. Dice Hechos 17:10, dice: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía, ¿no? Hubo alguien que enviaba a Pablo y enviaba a Silas, ¿no? Ellos eran enviados, que finalmente esto es lo que significa apóstol. Apóstol significa
enviado. Para aquellas personas que piensan que el apóstol es la máxima autoridad en la iglesia, no es así. Pablo estaba sometido a una autoridad que le decía qué hacer. Pablo era un enviado, ¿no? En esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea, dice la versión nueva, la nueva traducción viviente, dice: los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pablo había estado antes en Tesalónica, mucho más tiempo del que estuvo en Berea, y había enseñado, pero en Tesalónica estaban así como con flojera de escuchar lo que tenía que decir Pablo, ¿no? Como que no les interesaba tanto, como que les tenía que insistir: tienes que discipularte, tienes que tengo en serio, bueno, sí, ya voy, ¿no? O sea, no les interesaba mucho. Pero esta versión dice que los de Berea, ¿no?, en esta isla, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. O sea, ellos estaban ávidos. Llega el apóstol Pablo, llega la enseñanza de la palabra del Señor y vienen con entusiasmo. Como dice la Reina Valera, dice, y ellos, ¿podemos poner el 11, por favor, Marco? Y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿no? La NTV dice con entusiasmo. O sea, ellos venían animosos, traían sus libretas, traían donde apuntar, venían con mucha expectativa de lo que Pablo les iba a enseñar. Era gente que quería aprender la palabra del Señor. Y dice, sigue diciendo el verso 11, dice: día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Sabes qué hacían los de Berea? Llegaba Pablo, el apóstol, ¿no? O sea, imagínate todo lo que el famoso predicador llegaba a Berea, a esta isla ahí medio olvidada, pero ellos no se comían todo lo que Pablo decía. ¿Qué hacían ellos? No venían con una mala actitud así: a ver qué dice esto, a ver si es cierto. No, ellos venían solícitos: quiero aprender. Pero cuando llegaban a su casa, abrían las escrituras, examinaban las escrituras para ver si Pablo les había dicho verdades, para ver si Pablo había dicho lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué esperamos nosotros aquí? ¿Que crean todo lo que alguien viene y se para y dice aquí enfrente? No, que tú llegues a tu casa hoy en la noche y que abras la palabra del Señor para ver si el que se para aquí enfrente está diciendo lo que dice la Biblia. Si lo hicieron con Pablo y la Biblia dice que ellos eran más nobles, ¿no? O sea, en esto hay nobleza. En esto no está porque repito, es importante la actitud. Ellos no estaban así: a ver qué dice mal, a ver en qué se equivoca para tacharle. No era la actitud. La actitud era, dice la Reina Valera, solícita. La NTV dice con entusiasmo. Estaban ávidos, hacían sus apuntes, pero también checaban si lo que Pablo y Silas estaban enseñando en efecto estaba en las escrituras. Dice el verso 12: como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Los creyentes que tienen la palabra, ¿no? Tú tienes una Biblia, ¿no? Tienes una Biblia, ¿no? Los creyentes que conocemos la Biblia, los creyentes que tenemos una Biblia, estamos obligados a poder probar si la enseñanza que nos están dando es en efecto de acuerdo o acorde a lo que dice la Biblia. No a lo que dice tal predicador, no a lo que dice fulanito, pero perenganito dice eso. No, a lo que dice la Biblia, a lo que está finalmente en la Escritura. ¿Qué dice la Biblia al respecto, no? Hay veces que nosotros decimos, no sé, ¿qué crees de esto? Y decimos,
pues el pastor dice esto. No, no, no. Es qué dice la Biblia de esto, ¿no? O cuando a veces respondemos, pues yo creo. No, no, no. La Biblia dice esto, ¿no? La Biblia es quien regula nuestra fe, lo que nosotros creemos. Ve ahora primera a los Tesalonicenses 5, del verso 20 al 22. Debemos probar lo que escuchamos para saber que es cierto y está de acuerdo o es acorde a lo que la Biblia dice. Primera a los Tesalonicenses dice esto, capítulo 5, verso 20. Dice, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Examinarlo no se refiere a que vayamos a ver todas las cosas, sino dice aquí, no menospreciéis las profecías. O sea, alguien viene a hablarme de parte de Dios, examínalo. O sea, no nos está invitando a leer todos los libros de las librerías, ¿no? Porque a veces decimos, examínalo todo, entonces es como un permiso para ir y llenar nuestra cabeza de quién sabe qué cosas. No está diciendo eso. Dice, no menospreciéis las profecías, examínalo todo y retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Vamos a checar un poquito el contexto. Ve al verso 12, primera Tesalonicenses 12. Ahora te voy a leer la NTV de primera a los Tesalonicenses 5. El verso 12 dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Finalmente está hablando de esta actitud que tenían los de Berea para con el apóstol Pablo, ¿no? Una admiración, un respeto. Dice, honren a sus líderes que trabajan, respétenlos, ámenlos, demuéstrenles amor. Pero después dice en el verso 20, o sea, en ese contexto, está bien, respeta a tus líderes, considéralos, ámalos. Pero dice el verso 21 en la NTV, no se burlen de las profecías. Verso 21 dice, sino pongan a prueba todo lo que se dice. Okay. El que yo ponga a prueba lo que dice mi líder no le quita ni la honra, ni el amor, ni lo que la Biblia dice que tenga por mis líderes. Le tengo reconocimiento, le tengo amor, pero tengo la obligación de poner a prueba lo que dice. Repito, no con una actitud mala como buscando descalificar, ¿no? Sino con la actitud de, en efecto, retener lo bueno, ¿no? Si no pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal, ¿no? Regresa por favor a 1 de Juan 4, verso 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, dice aquí, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Probar a los espíritus, ¿no? El término probar, ¿no? O prueba, ¿no? Que también a veces se usa con respecto a las pruebas que los hijos de Dios tenemos, ¿no? Que somos probados, ¿no? Esta palabra griega dokimazo, ¿no? Y era una palabra que se usaba para los procesos, por ejemplo, para los metales preciosos, ¿no? No sé si alguien de ustedes haya tenido necesidad de ir al Monte de Piedad o algo parecido, ¿no? Yo en algún momento sí. Entonces yo llevaba algunas piecitas que tenía por ahí que necesitaba vender o necesitaba efectivo, digamos, ¿no? Entonces llego y cuando llego a esta casa de empeño, pusieron las piezas que yo llevaba y le echaron un ácido, ¿no? Le echaron unas gotitas de un ácido para probar si en efecto, yo podía decir, mira, esta pulsera es de oro, ¿no? Pero esta persona del Monte de Piedad no estaba obligado, sí, cierto, es de oro, páguenle, ¿no? ¿Qué tiene que hacer?
probar si en efecto lo que yo llevaba era de oro. ¿Y qué hacían? Tienen un método, a ver, vamos a ponerle, y si reacciona de esta manera, es que es oro, ¿no? Y también se ve qué cantidad de oro tiene la pieza, pues, ¿no? O sea, no es de tantos quilates, ¿no? Se ve si, no, pues esta nada más es, como dicen, chapa de oro, ¿no? Se prueban a los metales. Entonces, esta palabra probada a los espíritus es la misma palabra que se usaba en estos procesos para los metales preciosos, para probar si en efecto es oro, si en efecto es plata, etcétera. Prueba a los espíritus, ¿no? Prueba si esto viene realmente de Dios. Y cuando dice a los espíritus, no tiene nada que ver con confrontar a los espíritus, no tiene nada que ver con cosas como exorcismos o probar, no. Está hablando finalmente de la enseñanza que viene de las personas, ¿no? que enseñan, ¿no? de aquellas, como vamos a ver más adelante, de aquellos maestros, ¿no? Aquellas personas que se ostentaban como maestros. Debemos saber también que en este entonces en muchas de las iglesias había los llamados maestros itinerantes, ¿no? Por ejemplo, en Tercera de Juan, el apóstol Juan habla de estos maestros itinerantes. ¿Qué hacían? La gente de este entonces, nosotros hoy transmitimos en YouTube y en Facebook las predicaciones, y si tú o alguna persona que no pudo venir o alguna persona que vive en otro país o en otra ciudad y quiere ver la predicación, pues nada más le da play y tiene la predicación, ¿no? Es una herramienta que hoy tenemos, que antes no tenían, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaban las enseñanzas antes? Pues tal cual los maestros tenían que ir de iglesia en iglesia enseñando. Entonces estos maestros llegaban, ¿no? Y no los conocían, porque pues tampoco es que la foto corría, ¿no? No existía eso, ¿no? Entonces ellos llegaban y decían, soy un predicador o soy un maestro de la palabra del Señor, vengo a enseñar, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Probar a los espíritus, ¿no? O sea, probar a la persona para ver si en efecto venía de parte de Dios, ¿no? Probad a los espíritus si son de Dios. A esto se refiere esta cuestión, ¿no? Probar a aquellos que traen enseñanzas, ¿no? Cualquier enseñanza, ¿no? Que viene, creo que sí es importante que veamos la enseñanza que tienen estos nobles hermanos nuestros en la isla de Berea, ¿no? Que diligente venían y su actitud era la actitud correcta, ¿no? No se trata de tener una actitud que cuestiona todo, ¿no? Esta actitud más bien incorrecta, ¿no? Una actitud que divide, ¿no? Porque de pronto así, no, pues eso no dice la Biblia, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿verdad? Y se genera división, ¿no? Sino más bien una actitud que edifica, porque nosotros vemos ahí en las personas, en los santos de Berea, como de su estudio de la Biblia, confirmando lo que Pablo decía, el resultado fue que las personas se convertían al Señor, ¿no? Entonces eso es importante, un fruto que edifica, no un fruto que destruye. De eso se trata esto, un fruto que genere lo que dice la palabra del Señor, particularmente esta carta, que busque la comunión entre hermanos, no que busque la división, ¿no? Ahora, ¿cómo probamos a los espíritus? Ya lo hemos dicho. ¿O cómo probamos estas enseñanzas, ¿no? La única manera confiable de probar cualquier enseñanza, cualquier instrucción, cualquier persona es compararla con lo que el Señor ha revelado y dicho a través de la Biblia. Este es, dice
el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual es conveniente que tú estés firme y estudiando. Acostúmbrate a escuchar la voz de Dios, para que tú sepas cómo actúa Dios. Y que si alguien viene a decirte cosas que no están de acuerdo a lo que dice la Biblia, puedas decir: ay, no, esto no me suena a la voz de mi pastor, ¿no? Esto no me suena a lo que dice la palabra del Señor, ¿no? ¿Por qué? Amados, no creáis a todo espíritu, 1 Juan 4:1, sino probad los espíritus si son de Dios, porque hay una advertencia, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si desde este entonces había muchos falsos profetas por el mundo, hoy los hay aún más, ¿no? Falsos profetas que podemos encontrarlos en cualquier lado. Hablábamos de las ventajas de las redes sociales, del YouTube. Podemos encontrar cosas bien valiosas, enseñanzas hermosas apegadas a la Biblia, pero también podemos encontrar cantidad de falsos profetas, ¿no? De gente que no está hablando lo que dice la Biblia, ¿no? La advertencia es esta, y es algo que no debemos ignorar. Hermanos, hay muchos falsos profetas, muchas personas que están hablando mentira, muchas personas que predican el evangelio no por no de manera honesta, ¿no? ¿Te acuerdas que muchos van a llegar y le van a decir: Señor, yo echaba demonios en tu nombre y yo hacía esto? ¿Y cuál va a ser la respuesta del Señor? Ni los conozco, apártate de mí, ¿no? Muchas personas que usan el evangelio para llenar sus propios vientres, no porque les interese el mensaje, no porque les interese el reino, sino porque se interesan a sí mismos. Definitivamente la palabra del Señor y el testimonio de estas personas es importante que lo observemos. Vea 2 Corintios 11:14. 2 Corintios 11:14. Dice así. Vamos a leer desde el verso 13. 2 Corintios 11:13 dice: porque estos falsos apóstoles, dice aquí, obreros fraudulentos, o sea, gente que se hace pasar por un trabajador de Dios, ¿no? Como cuando estos fraudes, ¿no? que llegan las personas disfrazados de la compañía de luz, ¿no? Y tocan: vengo de la compañía de luz a revisar, y entran y son obreros fraudulentos, ¿no? Lo que quieren es robar, por ejemplo, ¿no? Dice: estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice el versículo 14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, hay falsos apóstoles que se disfrazan de enviados de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente Satanás hace exactamente lo mismo. Dice aquí: Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Puede parecer un ángel, ¿no? Puedes decir: ay, wow, es un ángel de luz y trae una nueva revelación. De antemano, si dice nueva revelación, pues ya duda, ¿no? Porque dicen por ahí que si es bíblico, no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico, ¿no? Esta cuestión de la nueva unción, la nueva revelación, puede parecer bonito, ¿no? El mensaje que dan puede acariciar nuestro oído, ¿no? Este hermano sí me hace sentir campeón, ¿no? Esta persona sí me motiva, esta persona. Debemos tener cuidado de que no sea uno de estos falsos profetas que se está vistiendo como Satanás de ángel de luz. Dice el verso 15: así que no es extraño también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Satanás dice aquí que se visten de apóstoles de Dios, ministros de justicia. Estos falsos maestros no necesariamente van a venir ofreciéndote una verdad totalmente alejada a lo que dice la Biblia. Dicen por ahí que es mucho más peligrosa la verdad, o más bien la mentira mezclada con la verdad, ¿no? Cosas que suenan coherentes, pero que ahí está la mentira inmersa en esto. Satanás le mencionó la Biblia a Jesús, ¿te acuerdas? Pero un mensaje de la Biblia tergiversado, ¿no? Que no era el propósito de Dios para esos textos, para estos que estaba mencionando Satanás. Así que es importante que nosotros pongamos atención, ¿no?, a estas cosas que muchas veces nos comemos, ¿no?, pensando que porque suena a verdad, ¿no? Parece, porque tienen, pero dicen por ahí, ¿no? Y el ejemplo, ¿no?, de que si tú tienes un vaso o un galón de agua limpia, pero alguien agarró y una gotita del agua de la taza del baño y se la echó, ¿no? ¿Te la tomas? Pues no, pero es bien poquita. O tantito, quizá no tan feo suene, pero pues bueno, veneno pues, ¿no? A tu agua de litro y medio que le pongan una gotita de veneno. ¿Te la tomas? Pues no. Pero nada más es una gotita. Porque de pronto si nos tomamos ese veneno, ¿no?, que viene en tantas mentiras disfrazadas de verdades, ¿no? El Señor advirtió de estos falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, ¿no?, que vienen disfrazados de siervos del Señor. El llamado que nos hace el apóstol Juan es prueba si en efecto esto es de Dios. No estamos obligados a creerle a las personas, estamos obligados a creer lo que la Biblia dice. Y si lo que una persona me dice no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, no tengo por qué creerlo, ¿no? No tengo que darle el valor de verdad a lo que una persona dice. Repito, y con esto termino, ¿no?, pero sí quiero ser enfático en esto. No quiere decir que tengamos que venir a la iglesia cuestionándolo todo, a ver qué me... No. Diligentes, hambrientos de la palabra del Señor, tomando apuntes, pero sí probando las cosas para ver si en efecto esto viene de parte del Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque a través de ella, Señor, tú nos adviertes de todas estas peligros, Señor, que no solamente en el tiempo en el cual Juan escribía esta carta, pero también, Señor, en el tiempo que hoy estamos viviendo, Señor, un peligro evidente, Señor, de aquellos hombres o aquellos falsos maestros que predican estas mentiras disfrazadas de verdades, Señor. Enséñanos, Señor, de una manera noble, de una manera también amorosa, Señor, de una manera que no pretenda creernos mejor que nadie, creer que nosotros somos aquellos que van a determinar lo que es verdad y lo que es mentira, no desde una plataforma de orgullo, pero sí desde una plataforma de temor a ti, Señor, porque dice tu palabra que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, Señor, y nosotros como iglesia somos encargados, Señor, de hacer que estas verdades
seamos nosotros, sino tú hablando. Como el Espíritu da que hablemos, Señor. Queremos hablar definitivamente, Señor, temiéndote a ti, Señor, temiendo, Padre, el que podemos decir, Señor, que tú vas a juzgar, Señor, cualquiera de nuestras palabras, Señor. Tú vas a juzgar mis palabras. Cada palabra que yo he dicho estando aquí enfrente, Señor, tú la vas a juzgar, Señor. Y que tú finalmente le vas a dar a cada persona de acuerdo a la intención con la cual predicó el Evangelio, Señor. Pero enséñanos como iglesia, Señor, a conocer tu voz, Señor, a privilegiar